Quisiera comenzar este mensaje invitándolo a considerar una pregunta basada en un escenario. ¿Qué le diría usted a un buen amigo suyo, a una buena amiga suya que viniese pidiéndole que considerase su situación en particular? Este amigo o amiga suyo tiene un hermano o una hermana menor que malgastó todo lo que su padre les dio, que se quedó en la más absoluta miseria, pero que ahora ha regresado y ahora está esperando que usted comparta, o que su hermano, el amigo que le está pidiendo este consejo, está esperando que él comparta la parte de su herencia con él. Está esperando que él esté dispuesto a renunciar a lo que se le había dado por heredad para que éste pueda tener una vez más su porción. Este amigo o amiga suyo está bastante molesto. Y la pregunta que le hace a usted, ¿consideras que eso es justo? ¿Consideras que es justo que tenga que darle yo de lo mío ahora a mi hermano, siendo que éste lo malgastó absolutamente todo, viviendo perdidamente? Ahora, déjeme hacerlo todavía un poco más personal. ¿Qué si usted tiene un hermano o una hermana y a ambos su padre les ha dado su herencia, pero su hermano menor lo ha malgastado absolutamente todo, viviendo perdidamente, y ahora está esperando que usted esté dispuesto a compartir de lo suyo con él para que éste pueda seguir viviendo? Pregunta, ¿sería esto justo para usted? ¿Usted consideraría que hay justicia en ese acto? ¿Lo señalaría como un acto injusto? Bueno, el día de hoy, déjeme ayudarle a considerar que si usted dice, no sería justo, está más cerca de lo que se imagina del carácter del hijo mayor de esta parábola. Si usted en su corazón y en su mente sinceramente responde, no creo que sea lo más justo, déjeme decirle el día de hoy que es usted más parecido de lo que le gustaría creer o pensar al varón que se nos describe en la porción que hemos leído en el Evangelio según Lucas. Con eso en sus mentes y corazones, quiero que conozcamos la personalidad de este hombre. Quiero que el día de hoy, a través del pasaje, podamos considerar cómo era este hijo mayor de la parábola. Y en primer lugar, hermanos, hay algo importante que tenemos que destacar. Este joven, este varón, no sé qué edad tendría, no puedo imaginar exactamente, quizá 30, 40, no lo sé. Pero era el hijo mayor. Este padre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor. Él era el mayor. Ya hemos hablado acerca del hijo menor, pero de este mayor se nos dicen algunas cosas interesantes. Y cuando nosotros vamos al pasaje de las Sagradas Escrituras y queremos imaginar a este hombre, en primer lugar, podemos imaginar que se trataba de un hombre obediente. Este hombre era obediente. No solo obediente, era sumamente servicial. No solo servicial, pero era un hombre sumamente trabajador y cumplidor de la ley en un sentido. Esto nos hace pensar que con toda probabilidad era un hombre respetado, alabado y admirado por los que le rodeaban. En el versículo número 25, en el contexto del regreso del hijo menor y cómo es que el padre lo recibe, hace fiesta, se nos hace entender que el hijo mayor no estaba presente en aquel acontecimiento en particular. Él no estaba en casa cuando esto tuvo lugar. Pero Lucas nos dice, o el Señor Jesucristo nos dice,
en la historia que este hijo mayor se encontraba en el campo. Ahora, el texto griego nos da una pista de que no estaba particularmente en un tiempo de contemplación en el campo. Este hijo mayor estaba trabajando, laborando en el campo. La palabra griega que se usa hace referencia a un campo en el que se produce cosecha. Por eso es que podemos entender que se trata de un joven trabajador. Un hombre que se dedicaba a lo que tenía que hacer en la hacienda de su propio padre. Además, cuando vemos el diálogo que se desarrolla entre el padre y el hijo, más adelante en el versículo número 29, este hombre argumenta que ha servido a su padre durante mucho tiempo, que jamás lo ha desobedecido. Todo esto nos habla de que este hombre realmente era un hombre obediente, servicial, cumplidor de las leyes, los mandamientos, sumamente trabajador. Respetuoso para con su padre, muy probablemente, no exigente, porque él también dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Esta es la descripción de este joven, un hombre modelo en un sentido, un hijo modelo en un sentido. Y en un sentido muy probablemente muy parecido a su propio padre. Les he hablado acerca de ese precioso cuadro de Rembrandt, que retrata esta escena. Y en esta escena, Rembrandt creo que intencionalmente coloca tanto al padre como al hijo mayor de una forma muy similar. Ambos tienen un mismo tipo de vestidura, una túnica del mismo color. Ambos tienen un rostro muy parecido, barba, todo. En un sentido, él está transmitiendo que este joven, el hijo mayor, era muy similar a su propio padre. Con todas estas características, amados hermanos, cualquiera de nosotros como papá podríamos pensar, quisiera tener un hijo como ese. Un hijo obediente, un hijo servicial, trabajador, que honre la ley, que sea moral. Creo que en un sentido, cuando lo pensamos sin meditar profundamente, muchos papás podríamos llegar a decir, yo quisiera un hijo de ese tipo. O tal vez no. Porque el pasaje del día de hoy sigue describiéndonos a este joven, yendo más profundo. Se nos dice que este hijo, estando en el campo, regresó. Y cuando llegó cerca de su casa, comenzó a escuchar las sinfonías y los coros, la música, las danzas. ¿Qué está pasando? Seguramente se preguntó, ¿qué ocurre en mi casa? ¿Por qué hay fiesta? Y entonces manda llamar a uno de los mozos, versículo 26, uno de los criados, para hacerle esta pregunta. Y el mozo seguramente se acerca lleno de gozo, lleno de júbilo, lleno de algarabía, para darle una excelente noticia. ¿Cuál es esa excelente noticia que quiero ofrecerle a este hermano mayor? Tu hermano el menor ha venido finalmente. Sí, ese que tiene tanto tiempo absolutamente perdido, del que no habían sabido absolutamente nada y del que quizá incluso llegamos a pensar que había muerto, está de regreso, vive. Pero hay algo mejor aún. Tu padre está contento. Tu padre está lleno de gozo. Al punto de que ha hecho matar al becerro gordo por causa de que le ha recibido bueno y sano. ¿Cuál sería la respuesta que esperaríamos de un hijo ideal, de un hijo modelo? ¿Cuál sería la respuesta que esperaríamos de este hombre, de este, el hijo mayor, de este que se parece tanto al padre? ¿Cuál esperaríamos que tendría que ser su actitud ante este gran acontecimiento? La palabra del Señor, amados hermanos, en la carta a los Efesios, nos exhorta a los creyentes a ser como nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo
Una y otra vez destaca este aspecto. Efesios 4, versículo 1, exhorta a la iglesia diciéndoles: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Después, en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 8, Pablo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una y otra vez el apóstol Pablo exhorta a los que decimos ser hijos de Dios a comportarnos como nuestro Padre Celestial, como es nuestro Dios. Colosenses capítulo 3. Explica el apóstol Pablo también cómo es que es nuestro Padre y cómo es que los hijos de Dios deberíamos de ser también. Vestíos pues, dice el apóstol Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El apóstol Pablo describe la clase de carácter que los hijos deberíamos de reflejar con respecto a nuestro Padre: humildes, mansos, pacientes, llenos de benignidad, buscando la unidad, la paz, misericordiosos, siempre dispuestos y prestos para perdonar. Esta es la clase de carácter que describe al Padre de Lucas capítulo 15 y es la clase de carácter que debería describir al hijo mayor si es que realmente se parece a su padre. Pero ¿cómo respondió el hijo mayor, hermanos? Versículo 28. Una sola palabra en el griego. Se enojó. Y esa palabra es fuerte. Estaba furioso, no solamente un enojo ligero. Es una palabra intensa en el original. Había una furia en el corazón de este hombre, una ira apasionada. Un diccionario teológico describe esta palabra como refiriéndose a aquella ira pecaminosa que se centra en castigar al ofensor en lugar de atender la cuestión moral de la ofensa. Este hijo mayor estaba sumamente enojado, airado a causa del acontecimiento que estaba teniendo lugar en su propia casa, hermanos. En contraste con su padre, no se manifestó gozo y alegría en su corazón, pero todo lo contrario, ira. Y es que la sabia providencia de Dios se conjugó para traer a la luz lo que había oculto en el corazón de este hombre. Leímos anteriormente cómo es que el hijo menor volvió en sí. Esto es una obra divina, es una obra sobrenatural de Dios que operó, actuó en ese hombre, en ese joven, le hizo reflexionar, reconsiderar su condición, puso en su corazón el querer como el hacer y entonces lo llevó de regreso a casa. El mismo Espíritu probable y seguramente obró en el propio Padre para que entonces cuando éste llegase fuese recibido de la manera en la que fue recibido. La providencia divina actuando y operando para que todas estas cosas se conjugaran. La providencia divina interviniendo para que el hijo mayor no estuviese en esos momentos presente. Todo para que llegara a aquel momento en particular y entonces se manifestara lo que realmente había en el corazón de ese hombre. Años de construir una vida ejemplar y modelo se vinieron desmoronados al revelar el verdadero fundamento que había detrás en el corazón de este hombre.
Aquella fachada se vino completamente abajo. Apareció aquella persona resentida, orgullosa, severa y egoísta que estaba detrás y había estado detrás durante todo ese tiempo. Y amados hermanos, aquí quiero detenerme a considerar una aplicación importante. Esta es la misma forma en la que el Señor a menudo desnuda nuestros propios corazones. Jeremías 17, ayer lo citaba uno de nuestros hermanos en la reunión de varones. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová. El Señor es quien realmente lo escudriña. Y cuán a menudo, amados hermanos, en nuestro corazón hay cosas, hay pecados, hay diferentes actitudes, motivaciones, que son descubiertas a través de la obra providencial de Dios por medio de las dificultades que suele poner delante de nosotros. Cuán a menudo el padre de familia es descubierto en su propio orgullo y egoísmo a través de un simple berrinche de su hijo. Cuán a menudo el esposo, la esposa, su corazón es completamente desnudado a causa de alguna palabra áspera de parte de su cónyuge, explotando de una manera airada, sumamente pecaminosa. Cuán a menudo son descubiertas nuestras intenciones, nuestras verdaderas motivaciones al servir al prójimo, cuando estos en ingratitud ni siquiera nos dan un gracias. Y nosotros nos molestamos, nos enojamos. Cuán a menudo puede ser que el error del compañero de trabajo, del empleado, del patrón, sacan a la luz lo que se alberga en nuestros corazones. Así es como podemos entender mejor por qué el que a menudo la palabra del Señor dice que nuestras aflicciones, las dificultades, las tribulaciones son parte de su gracia, porque a través de ellas lo que el Señor hace es revelar nuestros corazones para seguir purificándonos, limpiándonos, para que salgamos del autoengaño que a menudo construimos a nuestro alrededor. Así que, amado hermano, te animo a que tú consideres a través de este texto, el día de hoy, de esta aplicación, una vez más, cómo es que esas dificultades que enfrentas, ese esposo difícil, esa esposa difícil, esos hijos rebeldes, ese compañero de trabajo de carácter complicado, son gracia de Dios para seguir manifestando lo que realmente a menudo se alberga en tu propio corazón. Ahora una vez más, volviendo a nuestro texto, seamos empáticos con este hijo mayor. Preguntaba al principio, ¿realmente es esto justo? ¿Es justo a la luz de lo que él argumenta? Él habla con el padre diciéndole, Padre, he aquí tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme, y este tu hijo ha consumido absolutamente todos tus bienes con rameras. ¿Y le haces fiesta? ¿Es en serio, Padre? Esto es un acto de injusticia. Oh, amados hermanos, y a menudo también respondemos de esta manera. A menudo nuestra molestia es porque creemos que no estamos recibiendo justicia. Pero es lamentable la condición del corazón de este hijo mayor. Uno lee superficialmente esto y quizá puede una vez más entender e identificarse un poco con lo que pudiera estar experimentando este joven. Pero, amados hermanos, este joven estaba completamente ciego. Y esa era la más grande de las tragedias en todo este pasaje. La ceguera en la que se encontraba sumido este hombre. Leía una frase de un escritor famoso, Mark Twain, que creo que describe apropiadamente la condición de este hombre, porque
Él dice que hay hombres, o mejor dicho, hay ciertos buenos hombres en el peor sentido de la palabra. Esa era la condición de este hombre. Este era un buen hombre en el peor sentido de la palabra. Decía ser tan bueno, descansaba tanto en sus propias justicias, que eso era lo que lo llevaba a un estado de obscuridad absoluta, de completa ceguera. Este hombre en realidad estaba ciego a su necesidad, ciego a su condición, ciego a su situación y sobre todo, y lo peor, ciego al carácter verdadero de su propio padre. Él consideraba a su hermano completamente perdido. Pero amados hermanos, él está igualmente perdido. Esto que él expresa nos revela el verdadero espíritu de su trabajo, de su obediencia, de su labor. Una vez más, vea usted en el versículo número 29 cómo es que se expresó para con su padre, y podremos tener más claridad de realmente la condición en la que se encontraba su propio corazón. Él le dice: he aquí tantos años te sirvo. Esa palabra griega habla de un siervo esclavo. Él se consideraba esclavo. Él decía servir a su padre como un esclavo. Él veía el trabajo, la labor en la hacienda de su propio padre como un trabajo de esclavitud. Lo que él está diciendo es que considera que ha hecho todo esto como un simple y mero esclavo. En segundo lugar, no habiéndote desobedecido jamás. Es decir, él está argumentando que tiene mérito delante de su padre, y ese jamás es muy dudoso, amados hermanos. Pregunto, ¿qué hombre realmente ha obedecido la ley todo el tiempo? Y por último, cuando él exige a su padre diciéndole o le reprocha: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Me pregunto, ¿qué tan real es ese nunca también? En primer lugar. En segundo lugar, lo que revela esto es que en realidad nunca ha habido gozo en su corazón. Es un joven completamente esclavizado, al igual que su propio hermano, solo que en un sentido un tanto diferente. Pero piensa en esto: ambos necesitan volver a casa, ambos necesitan perdón, ambos necesitan sanidad, ambos necesitan el abrazo de su padre. Ambos se encuentran completamente perdidos. ¿Cómo dijimos la ocasión anterior que podríamos definir el concepto de perdido? Perdido, dijimos en el mensaje anterior, es sinónimo de no amar al Padre, y este hombre no amaba a su Padre. Este hombre servía como esclavo a su padre, procuraba ganarse méritos por medio de su obediencia, pero no por amor a su padre. Este hombre deseaba un cabrito para gozarse, no con su padre, pero con sus amigos. Era exactamente igual que su hermano, solo que él quizá no tuvo el valor de hacer lo que su hermano menor hizo, vivir perdidamente como lo hizo su hermano, pero en su corazón estaba ese anhelo al que se le fue agregando resentimiento y amargura por causa de esa imposibilidad. Amados hermanos, me pregunto si ambos estaban igualmente perdidos. ¿Cuál de las dos condiciones es en realidad más difícil de corregir? Este hombre ignoraba completamente el carácter de su padre. Para él era igual que para el menor un amo severo y tirano, no un padre generoso y bondadoso, lleno de gracia y misericordia. Cuando dialoga con su padre, se aparta de su padre, llamando a su propio hermano tu hijo, distanciándose completamente de la relación filial, de la relación paternal. Oh, amados hermanos, la conversión de aquellos que creen ser buenas personas a menudo es mucho más difícil que la conversión de aquellos que entienden y reconocen sus pecados e inmundicias. Y hablo en el ámbito humano.
Sé que para Dios no hay absolutamente nada imposible, pero cuán difícil es quebrantar un corazón de un hombre que cree ser justo, de un hombre que cree estar bien, de un hombre que se cree ser digno, de un hombre que cree merecer absolutamente todo. Pero recordemos el contexto de esta parábola, hermanos. Esta parábola la está compartiendo nuestro Señor Jesucristo para responder a la acusación de los fariseos que leímos desde el principio en los primeros versículos, que al ver a Jesucristo relacionándose con los pecadores, ellos simplemente comenzaron a murmurar diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús en este punto está trazando un paralelo entre la actitud de los fariseos y la actitud del hijo mayor. Él está retratando la condición de estos hombres que estaban señalando a Jesucristo como un pecador más. Él está mostrándoles realmente cómo se encuentran en su propio corazón. Él tiene el propósito, la intención de que ellos se vean como a través de un espejo en este personaje particular de su parábola. Ellos son este hijo mayor, contextualmente hablando. Él quería que se dieran cuenta que ellos tenían la misma actitud errada. Pero por encima de todo quería revelar cuál es la raíz o la razón de esta clase de actitud. Y podemos resumirlo en una palabra: gracia. Porque es que los fariseos simplemente señalaban a Jesús diciendo: con los pecadores come, a los pecadores recibe y con ellos come. La razón de todo esto es que ellos carecían de la gracia, no habían experimentado la gracia y por lo tanto se encontraban carentes de gracia. Esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Él está revelándonos una especie de drama, el drama interno que se lleva a cabo a menudo, se desarrolla en el alma de los hombres. Y amigo, a menudo esta es la condición y la causa por la que tú no vienes a Cristo. A menudo los hombres pueden llegar a pensar en el extravío como actos que se ven y que llegan a ser espectaculares. A menudo me pasa esto, por ejemplo, en los centros de rehabilitación. ¿Ve usted ahí a los encargados de esos lugares que llevan tiempos sobrios? Y cuando se llega a compartir la palabra, ellos se van, porque ellos no necesitan de la palabra. Son estos los que están ahorita tratando de desintoxicarse de la vida perdida que han estado llevando durante estos últimos meses, semanas. No nosotros. Pero a menudo esto lo vemos también en nuestros contextos. A menudo las personas no creen ni consideran estar perdidas porque esperarían vivir perdidamente para poder declararse perdidas. Esperarían estar atados a la droga, al alcohol, a otro tipo de pecados más escandalosos como para considerar que realmente se encuentran mal. En otras palabras, a menudo es más fácil detectar a aquellos que se encuentran perdidos puesto que viven como el hijo menor. Pero es tan sutil la condición del hijo mayor. Era tan sutil la condición de este hombre. Todo lo hacía bien una vez más. Era obediente, servicial, trabajador. Cuán a menudo muchas de las personas que están entre nosotros están exactamente en esta misma condición. Viviendo vidas de justicia, moralidad. Y por causa de eso creyendo que no hay nada malo en sus propias vidas, en sus propios corazones. Creyendo estar bien a causa de esto delante del Señor. Pero albergando en sus corazones a menudo resentimiento, amargura, enojos. Cosas del pasado que no han sido capaces de cancelar. Resentimiento para con el padre, con la madre, con el hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Corazones completamente envenenados. Un autor hacía la pregunta: ¿qué será más dañino, la lujuria o el resentimiento? A lo que yo respondo: ambos, pues son igual de destructivos. Así que, amigo, yo no sé si pueda ser esta tu condición el día de hoy.
Si hoy tú estás como el hijo mayor, si hoy tú consideras estar bien delante de Dios, si hoy tú consideras que jamás has pecado escandalosamente, pero sabes en tu corazón y en tu conciencia, porque el Espíritu está comenzando a hablar a tu vida, que hay todo esto acumulado en tu propia alma, que hay amargura, resentimiento, enojo, ira, y que tratas de cubrir con esa fachada de moralidad. Envidia quizá, como la de este joven mayor para con su hermano. ¿Cuál es tu condición? Ahora, amados hermanos, al leer este pasaje no podía evitar considerar cuán cerca estoy yo del hijo mayor más que del menor. Y cuán cerca a menudo está el cristiano de parecerse más al hijo mayor de lo que nos gustaría creer o pensar. Cuán a menudo ignoramos la desesperante situación de los perdidos. Cuán a menudo nos apartamos sectariamente de los que no son como nosotros. Cuán a menudo simplemente tratamos de mantener una reputación externa. Cuán a menudo en realidad estamos abrazando pecados en nuestro corazón. Cuán a menudo queremos más y más reconocimiento y nos amargamos cuando los demás no reconocen nuestras labores. Cuán a menudo nos parece molesta la gracia que se extiende para con el prójimo, para con aquellos que pecan y que son restaurados. Cuán a menudo estamos descansando, poniendo nuestra confianza en nuestros propios deberes, en nuestras propias labores. Cuán a menudo estamos encontrando nuestro reposo, nuestro consuelo, nuestro descanso en mis disciplinas espirituales quizá. Yo nunca falto a las oraciones. Yo siempre estoy puntual los domingos. Y cuán a menudo hacemos uso de esas virtudes. ¿Por qué no decirlo? Son cosas buenas. No es que sea algo malo, pero cuán a menudo hacemos de eso nuestro sustento, nuestra confianza. Cuán a menudo, quizá no intelectual, pero implícitamente rechazamos la idea de ser pecadores necesitados continuamente de gracia. Quizá con nuestros labios podemos confesar, necesitamos gracia, somos pecadores, pero en última instancia vivimos de una manera contraria a esa confesión. Cuán a menudo nuestro corazón perverso y engañoso nos hace malas jugadas, haciéndonos creer que realmente somos buenos. Cuán a menudo esto es tan evidente en nuestra falta de gozo cuando escuchamos el Evangelio una y otra vez. Cuán a menudo esto es evidente por causa de nuestros prejuicios para con el prójimo. Cuán a menudo esto se hace evidente a causa de nuestra autojusticia. Cuán a menudo se hace evidente cuando somos tardos para reconocer nuestros pecados, pero prontos para señalar el de los demás. J.C. Ryle dijo, el hombre que realmente siente que todos estamos en pie por gracia y que todos somos deudores y que el mejor de nosotros no tiene nada de qué jactarse y no tiene nada que no haya recibido, a ese hombre no se le encontrará jamás hablando como el hermano mayor. Oh, amado hermano, pregúntate el día de hoy, y considera esto que el Señor me ha hecho considerar a mí personalmente.
a veces la vida obediente y servicial de la que me puedo llegar a sentir orgulloso, llego a considerarla una verdadera carga. ¿Te pasa eso a ti, amado hermano? La vida cristiana de la que te sientes orgulloso llega a ser en ocasiones una carga pesada para ti. ¿Puedes ver ahora e identificarte con la queja de el hermano mayor? Señor, hace tanto que te sirvo. Señor, procuro obedecerte. Esto particularmente se hace evidente en los momentos de dificultad, amados hermanos, que empezamos a quejarnos como el hermano mayor. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te obedezco? Al hacer esto, amados hermanos, estamos manifestando el mismo carácter de el hijo mayor, mostrando que nuestro servicio en realidad es visto como una especie de esclavitud. Oh, hermanos, a menudo los creyentes estaremos más cerca de quedar atrapados en el carácter del hijo mayor. A menudo seremos atrapados en quejas farisaicas surgidas del resentimiento que brota de nuestros propios corazones. Esta es la condición en la que nos encontramos continuamente, hermanos. Esta es la situación que adolece en nuestras propias almas. Nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6, 20 al 21, dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados todos los que reflejan el carácter de Cristo, amados hermanos, pero sinceramente, ¿cuán a menudo estamos tan lejos de este carácter? Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oh, amado hermano, yo a menudo me identifico más con querer ser como estos sabios y entendidos y no como un niño. Y me temo que esto es verdad de la mayoría de la cristiandad de nuestros días. Cuán a menudo que pretendemos parecer sabios y entendidos y olvidamos hacernos como niños. Y por lo tanto comenzamos a reflejar el carácter del hijo mayor. Ahora hay esperanza. Hay una cura para esto. Un comentarista mencionaba que hay dos cosas que podemos buscar cultivar para poder pelear, lidiar contra esta tendencia a manifestar el carácter del hijo mayor. La primera cosa, gratitud. Gratitud. Este autor dice: la gratitud va más allá de lo mío y tuyo. Reclama la verdad de que todo en la vida es puro don. Gratitud es lo primero que debemos cultivar en nuestros corazones, amados hermanos, para poder lidiar con este hijo mayor que a menudo quiere salir a la superficie en nuestras propias vidas. Cuando leía esto, lo consideraba y lo meditaba y comenzaba a vincularlo con mis lecturas devocionales de forma personal. Y es que algo que yo había estado preguntando mientras leía o me había llamado la atención es cómo es que el apóstol Pablo exhorta constantemente en sus cartas a algo en particular: dar gracias. Dar gracias. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después me llamaba la atención, lo subrayaba en el versículo número 12, una vez más: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Luego en el capítulo 2, versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Luego lo dice más adelante una vez más, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud es una disciplina que nosotros somos llamados a desarrollar y a cultivar. La gratitud nos ha de recordar que todo lo que recibimos es de gracia, por gracia. La gratitud nos recuerda que realmente no tenemos absolutamente nada, que no merecemos absolutamente nada. Por eso es que veo cómo el apóstol Pablo exhortaba y enfatizaba una y otra vez, dad gracias, dad gracias, dad gracias. Lea con esto en su mente las cartas del apóstol Pablo y se dará cuenta cómo abundan en todas sus cartas una y otra vez la exhortación. Den gracias, abunden en gracias, doy gracias a Dios. Oh, amados hermanos, la gratitud es una de las curas para guardarnos, cuidarnos de la actitud del hijo mayor. Había un texto que estaba viniendo a mi mente, leímos hoy en la mañana. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De manera que esta es la primera o el primer remedio para poder mortificar la actitud del hijo mayor en nuestros corazones. Pero hay una segunda cosa, hermanos, y con esto quiero ir concluyendo. Requerimos gratitud en primer lugar. En segundo lugar, confianza. ¿Confianza en qué? O mejor dicho, ¿confianza en quién? Confianza en el carácter revelado del Padre Celestial. Vayamos al final del texto que estamos considerando el día de hoy. Y es que en última instancia, amados hermanos, esta parábola, la parábola del hijo pródigo, no es la parábola de un solo hijo, es la parábola de dos hijos. Y no se trata de la parábola de un hijo bueno y un hijo malo. Se trata de dos hijos que están completamente perdidos. Pero en realidad, yendo al fondo del asunto, ni siquiera se trata de los hijos. Esta parábola trata acerca del Padre bondadoso, hermanos. Ese es el énfasis de todo el texto. Esto es lo que se encuentra por todo el pasaje. La centralidad, el protagonista, el verdadero propósito de esta historia que nuestro Señor Jesucristo relata es revelar el carácter de su propio Padre. Dos manifestaciones de amor en esta historia. Contextos un tanto diferentes, pero el mismo tipo y la misma cantidad de amor. Con el hijo perdido pudiéramos considerar que el padre se humilló al recibir a su hijo de la manera en la que lo recibió, pero está haciendo exactamente lo mismo al recibir al hijo mayor como lo está recibiendo. Este hijo mayor está comportándose de forma grosera en contra de su padre, al despreciar el festejo que su padre está llevando a cabo. Quizá con el hijo menor hubo abrazo y con el hijo mayor al menos hasta aquí no hay un abrazo, pero no por causa del padre, sino por causa del hijo. Es el hijo quien se mantiene a la distancia, es el hijo quien se aparta del padre, pero el padre se humilla saliendo a buscarle. Al igual que con el hijo menor que corrió a encontrarlo, corrió a alcanzarlo, de la misma manera sale de casa para buscar a su propio hijo, el hijo mayor. No solo eso. Después de que el hijo mayor descarga toda su amargura y resentimiento con palabras llenas de veneno y de pecado, vea la respuesta del padre en los versículos 31 y 32. Dice, él entonces le dijo, hijo. Ahora, aquí una vez más, hermanos, es cuando se vuelve importante o son la clase de cosas o detalles por las que a menudo muchos recomiendan que aprendamos, aunque sea a usar las herramientas de los textos originales, porque a veces con las traducciones se pierden ciertos detalles importantes. Nosotros leemos hijo. ¿Qué tiene de especial hijo? Ya han hablado del hijo una y otra vez. Se ha mencionado la misma palabra a través de cada uno de estos versículos, pero amados hermanos, en el griego es una palabra completamente diferente. Es una palabra
que podríamos bien traducir: mi querido hijo, mi pequeño hijo. Y lo importante no es la palabra, sino lo que transmite: la ternura, la gracia, la misericordia de este Padre. Sí, quizá no pudo abrazarlo físicamente por causa de la actitud de ese hijo, pero aquí lo está abrazando con sus palabras. He aquí el Padre se acerca al hijo, va en su búsqueda. Hijo, querido hijo, él está afirmando en su corazón, y vea el contraste. Aquel joven está diciendo: tu hijo, apartándose del Padre. Tú ya no eres mi Padre, pero el Padre, aún con todo, en su gracia y misericordia, afirma su amor para con él al llamarlo querido hijo. Esto es gracia. Pero aún más gracia cuando le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Él sigue enfatizando la gracia: hijo, con todo lo que tengo sigue siendo tuyo. Pero aquí el gran detalle y el por qué este joven estaba pensando mal, y nosotros podríamos pensar cuando consideramos este acto como un acto de injusticia, porque en última instancia, ¿qué merecía este joven mayor? ¿Qué era suyo realmente? Todo era absolutamente de su padre. ¿Por qué considerar injusticia cuando realmente absolutamente nada le pertenece? Pero si le pertenece es por causa de la gracia y no por otra razón. Así que no hay injusticia. Si el hijo va a tener que compartir la hacienda, en última instancia es porque todo lo que había recibido es por gracia. Y de gracia compartiría también, hermanos. Y vea un último detalle. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, me gusta la consideración de un comentarista de esta última parte. ¿Por qué era necesario hacer fiesta? Algunos podríamos decir: por causa de su hijo. La necesidad no era por causa de su hijo, sino por causa de su gracia. Es la gracia, amados hermanos, lo que realmente produce júbilo y alegría en el corazón. Es la gracia el único motivo para festejar cuando un pecador perdido, indigno, inmerecedor de absolutamente nada, es la gracia lo que provoca que haya festejo. No es el hecho de que pecadores indignos como usted y yo volvamos en arrepentimiento y fe. Es el hecho de que a través de esa obra de arrepentimiento se manifiesta la gracia de Dios. Es el hecho de que Dios revela que no quiere la muerte del impío, sino que éste viva. Es el hecho de que el carácter de Dios es manifestado a través de la vida, muerte y su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la causa por la que puede haber gozo. Esa es la causa por la que puede haber perdón. Y con esto quiero concluir, amigo. Si tú estás como el hijo mayor, en la misma condición del hijo mayor, hay gracia. Amado hermano, si tú has estado actuando como el hijo mayor, hay gracia. Eso es el enfoque de este texto. Que recordemos, que seamos recordados del hecho de que hay gracia en un Padre que es amoroso. Y esta gracia es por causa de la vida y obra del verdadero hijo mayor, del hijo mayor por excelencia. ¿Quién es ese? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Padre en esta parábola se refiere al Hijo diciéndole: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, en última instancia esta frase se aplica particular y especialmente al unigénito de Dios, quien en contraste con el Hijo mayor, nuestro verdadero hermano mayor, el hermano mayor por excelencia, no se amarga por causa de la gracia que derrama Dios, su Padre,
con hijos pródigos como nosotros, hermanos. No se resiente por causa de que su Padre nos recibe con los brazos abiertos. No se resiente en lo absoluto porque su Padre hace fiesta en el reino de los cielos cuando pecadores como usted y yo somos abrazados por el Padre Celestial. El Hijo mayor por excelencia, lejos de amargarse y resentirse, antes bien, siendo rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza, pecadores indignos como nosotros podamos ser enriquecidos en su gracia. Jesús es tanto el Hijo menor como el Hijo mayor, pero por excelencia. Jesús es aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, abandonando el hogar de su Padre, y volvió a donde su Padre, cargando con toda la inmundicia e inequidad, no suya, sino la de su propio pueblo, y no recibió abrazo de parte de su Padre, sino su justa y santa ira. Pero Jesús también es el Hijo mayor, quien se ha despojado de su propia heredad para que nosotros, indignos pecadores, seamos enriquecidos en su maravillosa gracia. Oh, que el Señor obre por su Espíritu en nuestros corazones y nos ayude a seguir cultivando y creciendo en nuestra gratitud y confianza. Gratitud porque nada de lo que tenemos merecemos. Y confianza en el carácter del Dios de las Escrituras. Un Dios paciente, misericordioso, un Dios amoroso y bondadoso. Y que a la luz de ese carácter le sirvamos no como el Hijo mayor, considerando una pesada carga toda clase de servicio, no como el Hijo mayor, con amargura en nuestros corazones, no como el Hijo mayor envidiando a los otros o buscando reconocimiento del prójimo, no, que podamos servirlo como el Hijo mayor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, quien encontró gozo y deleite en hacer la voluntad de su Padre. Esa era su comida y bebida, dijo el Señor. Oh, amado hermano, amada hermana, iglesia, que esa sea también nuestra comida y bebida, el hacer la buena voluntad de nuestro Dios. Oremos al Señor.